Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estamos en Mateo, en el capítulo 16, versos 21 al 23, va a ser el estudio en este programa. Mi nombre, Rubén Herrera, y hasta la hora en punto, Los Originales Bíblicos y usted. Por amor dejaste el cielo al venir, y en la cruz fuiste azotado. El dolor no te importó, pensando en mí. A la cruz podías tú renunciar, rechazando tu llamado, pero estabas decidido a terminar. No hubo plan de contingencia, no me diste consecuencias, pensando en mí. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Al oír tu voz a mí renuncié, y mis barcos he quemado, y el boleto de regreso no compré. Con la vista puesta en ti seguiré, todo puente derribado, porque ya no pienso más en volver. Sin un plan de contingencia, sin medir las consecuencias, sin un plan B. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a los discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho
de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Increíble este pasaje, muy cortito, solamente dos versículos, o 3 versículos, 21, 22 y 23, para poder meditar, y quizás nos lleve un par de programas. Como usted estará acostumbrado, cuando nos reunimos para los originales bíblicos, nos vamos deteniendo en versículo por versículo, palabra por palabra, desde el original bíblico, desde el griego, desde el arameo, en este caso para Mateo. Consideramos algunas cosas que nos hacen ir al contexto de lo social, a las vivencias en ese tiempo, y nos situamos también históricamente dentro del pasaje. Y en este último caso, estamos a 6 meses de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Son los últimos 6 meses antes de completar su ministerio aquí en la tierra. 6 meses. Este es el tiempo para comenzar a hablar acerca de su muerte y de su resurrección. Es la primera vez que el Señor Jesucristo va a predecir su muerte, al menos en forma directa, explícita, sin ninguna metáfora o ninguna ilustración. Y vamos a tomar este pasaje primero desde ese lugar, desde la confesión del Señor Jesucristo, una confesión explícita, clara, precisa. Nos vamos a detener luego sobre algunas palabras en particular, como le era preciso, ese término en griego es muy rico. Nos vamos a detener también sobre la conveniencia y el consejo de Pedro, y tenemos mucho para hablar acerca de Pedro, y sobre que originalmente, en una errónea interpretación, era el primer papa, se va a convertir en el primer Satanás del grupo, porque el Señor lo va a tratar como tal. Apártate de mí, Satanás. Interesante los roles en el mismo capítulo de un mismo hombre, alguien que tuvo una revelación de parte del Padre y ahora parece estar inserto dentro de un propósito satánico. Qué curioso, ¿no? El mismo hombre, la misma persona, la figura del apóstol llamado Pedro. Y vamos a tener algunas otras consideraciones menores, pero básicamente allí va a estar centrado el estudio. Nos vamos a ir a la pausa. En el regreso nos vamos a detener sobre 2 previas confesiones del Señor Jesucristo, involucrando una figura para hablar acerca de su muerte y de su resurrección. Pausa, ya regresamos. Sé que estás cansado de luchar y has dicho: no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelee por ti. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Es más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida
en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Y tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, mi refugio, mi refugio. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a los discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces, él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este es el pasaje de Mateo, capítulo 16, verso 21 al verso 23. En el bloque anterior hablamos acerca del tiempo histórico, son 6 meses a la muerte y a la resurrección del Señor. En otros pasajes, el Señor va a hablar figurativamente, hablando de su muerte y de su resurrección, del tiempo de sufrir y el tiempo de morir y de resucitar. Pero es la primera vez en este alto que hacemos en Mateo que va a definirlo claramente. Tendría que ir a Jerusalén, tendría que padecer de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, del pueblo, morir y luego resucitar al tercer día. Antes había otras señales y el Señor habló acerca de las señales del profeta Jonás. Uno de estos pasajes está en Mateo capítulo 12, versículo 39. Usted me acompañó en ese momento cuando pasamos por allí. Los escribas y los fariseos se acercaron diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Y como todos conocemos la historia de Jonás, 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del pez hasta que fue devuelto a tierra. Allí fue levantado de nuevo para predicar y traer una salvación enorme a Nínive. El otro pasaje
en el que el Señor también se detuvo es en el capítulo 16, verso 4, al comienzo de este capítulo cuando lo veíamos. También ahí están aquellos que se han encontrado en oposición a su ministerio, los fariseos y los saduceos. Antes eran los fariseos y los escribas, ahora fariseos y saduceos. Primero eran legalistas y hombres conocedores de la Escritura. Ahora eran los mismos legalistas fariseos y los saduceos liberales, hombres que tenían creencias a conveniencia. Solamente creían aquello que les convenía creer, veían lo que les convenía ver. A esta generación el Señor llamó mala y adúltera también, y les dijo que esa señal del cielo, no sería dada, sino solamente la señal del profeta Jonás. Y otra vez les dejó la referencia de Jonás para que fueran pensando y meditando. Sin duda, los fariseos conocían esta historia, y también los escribas y también los saduceos. Pero había que entrar dentro del espíritu de la letra y poder interpretar qué era la señal que estaba dispuesto a dar. La señal de 3 días dentro de un pez. El Señor había adquirido varias similitudes con respecto al ministerio de Jonás, del profeta Jonás. Ambos eran de la región de Galilea, es decir, ambos eran galileos, al menos no de nacimiento, pero sí de crianza. Ambos habían sido llamados desde el vientre de su madre como profetas. Ambos tenían un mensaje a un mundo pecador. Ambos habían sido ciudadanos de Nazaret. Ambos se habían criado en ese contexto de una ciudad de muchas culturas. Ambos tenían roces con extranjeros. Había muchas similitudes en el Señor con respecto también a Jonás. Ambos habían sido confrontados con su voluntad. La voluntad del Señor les había confrontado. Jonás tomó el primer barco que salía y zarpó hacia el oriente. El Señor tomó el camino del oriente dirigiéndose al huerto de el Getsemaní. Guardados, uno en un pez, en el vientre de un pez, y lo describe Jonás como en el Hades. El Señor también permaneció 3 días en la tumba y fue también hacia el Hades. Muchas similitudes. Fue devuelto a la tierra Jonás por un pez, fue devuelto el Señor a la vida. La tumba no le detuvo. Abrió su boca también para que pudiera salir afuera. Similitudes. Hasta allí el Señor les había dado como señal una imagen figurada, un tipo de su persona en la historia del profeta Jonás. Pedro acaba de hacer una confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue el puntapié inicial para que el Señor comenzara con una confesión mucho más explícita. Nos vamos a esta pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Y queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti, Señor. Aprendiendo a darte la gloria.
Desde entonces, Jesús comenzó a explicarle a los discípulos que le era necesario, preciso, ir a Jerusalén, padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te acontezca esto. Entonces, él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hasta aquí hemos estado compartiendo Mateo capítulo 16, verso 21 al verso 23. Hablamos primero de una confesión, quizás encubierta desde la figura de un profeta y la historia de un profeta, el profeta Jonás. Pedro acaba de confesar al Señor que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La revelación de Pedro había venido porque Dios el Padre se lo había dado a conocer. A partir de que los discípulos le reconocen juntamente con Pedro y que lo definen como el Cristo, el Mesías del Hijo, el Hijo del Dios viviente, el Señor llega a conformar esta identidad mesiánica en medio de los suyos. Era importante y era principal que el grupo más íntimo le reconociera primero con su identidad, quién era él, para luego poder aclarar la naturaleza de su papel mesiánico. Primero era necesario que le vieran como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, para luego poder hablar acerca de su papel mesiánico, aclarar la naturaleza de su papel mesiánico. Contrario a la expectativa popular y aún la que tenían los discípulos, él no iba a ser un rey político, no iba a ser un libertador con ejércitos armados, él no iba a ser alguien que terminaría con la tiranía de Roma y de los opresores extranjeros. Él sería un siervo sufriente, como lo había descrito el profeta Isaías en el capítulo 53. Y antes de compartir este capítulo y de leerlo, me quiero detener sobre lo primero para el Señor. Cosas que a veces no son lo primero para nosotros. Para Él era preciso que aquellos que tenía alrededor le vieran como el Mesías, le vieran como tal, como el Cristo, para luego abiertamente poder explicarles el papel de sufrir, de morir y de resucitar. Es decir, el papel mesiánico, lo que le tocaba como el Cristo para redimir los pecados, llevar sobre sí el castigo que merecíamos y padecerlo en la cruz, pero también resucitar al tercer día. Digo, a veces nosotros empezamos por volcar las cosas patas para arriba, empezamos por los pies y no por la cabeza, cuando muchas veces con nuestras funciones queremos enseñar lo que somos, cuando en realidad debemos lograr primero la identidad de lo que somos para luego funcionar en nuestro papel. Primero la gente nos debe ver como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como maestros, como pastores, para luego empezar a cumplir los roles de esa función. Nosotros a veces vamos por atrás. Empezamos tratando de mostrar lo que somos para que la gente nos reconozca, cuando la cosa funciona al revés. Efesios dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar el cuerpo,
Es decir, primero está la identidad y luego está el rol, no al revés, porque muchos pueden simular el rol sin serlo. Muchos pueden usar el rol de profeta sin ser un profeta. Muchos pueden usar el rol de maestro sin ser un maestro. Muchos utilizarían el rol de pastores, evangelistas, apóstoles, sin serlo. Y el rol puede confundir, pero cuando la gente ya ha percibido en su espíritu y ha conformado la identidad de quien le ministra, ya sea en su rol de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, qué fácil se le hace a uno cumplir el rol para el cual la gente ya lo ha definido claramente. Y esto es solamente una obra de parte de Dios. No es que yo empiezo a hacerme el maestro para que algún día termine como maestro y la gente me reconozca como maestro. No es que en algún momento yo me debo hacer el profeta o el apóstol o el evangelista para que en algún tiempo la gente me reconozca. La cosa funciona al revés. Cuando la gente me identifica, me señala y me da la identidad, es cuando yo puedo descubrir el rol. Esto es lo que hizo el Señor. A partir de que los discípulos le descubrieron como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, entonces dijo, bueno, ahora vamos a Jerusalén, porque tengo que padecer, morir y resucitar. En el próximo bloque hablemos acerca de un término que dijimos al principio del programa, nos íbamos a detener. Era preciso, es un término griego muy rico, que expresa por lo menos dos verdades que queremos compartir en el estudio. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito.
Desde entonces Jesús comenzó a explicar a los discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Una vez que lograron dar con la identidad de quién era Jesús, era el Mesías, a partir de allí reveló su papel mesiánico, su rol mesiánico. Y dijimos, esto funciona así. Primero se logra la identidad y luego se desenvuelve el rol, el papel, la actividad para la cual uno ya ha sido designado. Mencionamos Efesios para aquellos que quieren anotar. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio. Y también quiero darle alguna cita más. Primero tiene que estar de parte de Dios el sello o el don, el ministerio de profeta, apóstol, pastor, evangelista o maestro, y luego vienen las actividades que son competentes a ese rol. Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 y dijo: traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, dijo el apóstol Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La iglesia apostólica del primer siglo, al imponer las manos, determinaba el don también por medio del Espíritu Santo. Era declarado el don de cada quien y luego funcionaban en ese don. No era al revés, no era descubrir el don a partir de cómo funcionaba, sino que era por medio de una palabra profética y de algo que genuinamente venía del Espíritu Santo, es que el hombre de Dios recibía el don para la tarea que le había sido encomendada en la iglesia. El apóstol le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bien, dijimos que nos vamos a detener sobre este concepto de era preciso, y con esto vamos terminando el día de hoy. Era preciso era una traducción de un verbo impersonal que denota una necesidad moral, no una imposición ni obligación de afuera. Es también preciso un término que habla acerca de una voluntad exacta. El Señor estaba entrando en la perfecta voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que fuera a Jerusalén, que padeciera, que fuera muerto, que resucitara al tercer día. La voluntad del Señor estaba en perfecta armonía con la del Padre. Preciso. La mención de esta palabra denota que el Señor estaba entrando en el tiempo, en el kairos de Dios, en el momento exacto, en el tiempo exacto. No era antes ni después. 6 meses antes de padecer, ya estaba avisorando, viendo a la distancia el momento del padecimiento de la cruz y de la resurrección. Le era preciso. ¿Cuántos de nosotros tiene este concepto funcionando en la obra de Dios? Los tiempos precisos. Le era preciso, le dijo a los discípulos, ir a Jerusalén. Le era necesario, pero no desde la obligación, sino desde entrar en la perfecta voluntad de Dios, entrar en el reloj de Dios, en el kairos de Dios, para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánto de nosotros funciona a destiempo? ¿Cuánto entran en el calendario de Dios por tarde o por temprano? El Señor entró en el momento justo y Él nos dé la sabiduría para poder hacerlo también nosotros con ese entendimiento
y nos dé la voluntad para que podamos entrar en esa perfecta voluntad, conociendo la voluntad perfecta de Dios. Mi nombre es Rubén Herrera, lo espero en nuestro próximo programa por aquí, por esta emisora y a esta misma hora. Gracias. El sacrificio vil que mi Jesús mostró en la cruz, y todo lo que Él sufrió lo hizo todo por amarte a ti. Le azotaron, le golpearon, su rostro y le humillaron. Jesús, mas su amor fue grande y que nos dio la salvación. Sus manos y díganle, Señor, muchas gracias. El sacrificio vil que mi Jesús mostró en la cruz, y todo lo que Él sufrió lo hizo todo por amarte a ti. Le azotaron, le golpearon, y le escupieron su rostro y le humillaron. Jesús, a su amor fue grande y que nos dio la salvación. Incomparable amor de Jesucristo, y ese amor que permanece y no cambiará. Incomparable amor de Jesucristo, y ese amor que permanece y no cambiará. Oh, aleluya, Señor. Quiero que levante sus manos y le diga, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu favor, Señor. Le azotaron, le golpearon, y le escupieron su rostro y le humillaron. Mas su amor fue grande y que nos dio la salvación. Incomparable amor de Jesucristo, y ese
Sus manos y le diga: Señor, gracias. Muchas gracias. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y Usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.